Muy bien, señores. En este video vamos a realizar un análisis de todos los productos que fluyen a lo largo de la cadena de suministro. Los productos que fluyen a lo largo de la cadena de suministro de TFC, de la Fresh Connection, son materias primas, ¿no? Es decir, líquidos como el orange, el mango y embalajes, es decir, componentes, ¿no? O sea, son los productos que compras. Y además tienes productos terminados. Entonces nosotros vamos a realizar un análisis en este video de todos estos productos, ya sea componentes, es decir, materias primas para producción o ya sea productos terminados. Vamos a establecer análisis holístico completo de todos estos materiales, ¿no? Y vamos a ver y vamos a comenzar a seleccionar qué objetivos o qué prioridades debe tener la cadena de suministro con respecto a cada uno de estos materiales. Es decir, cómo se debe de comportar la cadena de suministro, es decir, qué debe hacer la cadena de suministro. Por ejemplo, ¿no? Es objetivo de este video que, por ejemplo, ustedes tengan al final del video y de realizar las actividades que les voy a proponer, una idea clara de que, por ejemplo, para el componente tal, el objetivo es minimizar el espacio de almacenamiento. Y para el componente tal, por ejemplo, no es necesario minimizar el espacio de almacenamiento. Para el componente tal, podemos comprar en grandes lotes o pequeños lotes. Para el componente tal, podemos usar distintos niveles de stock de seguridad. Para el componente tal, por ejemplo, que me abastece tal proveedor, la unidad comercial, es decir, el proveedor me debe abastecer, por ejemplo, yo debo de saber si me debe abastecer, por ejemplo, en palets, me debe abastecer en camiones completos, me debe abastecer en tanques, ¿no? Y para el otro proveedor, otro tipo de unidad comercial acordada con el proveedor, ¿no? El trade unit, ¿no? Es algo que hemos revisado en muchos videos y que está presente en las negociaciones que tenemos con los proveedores. Y la misma idea con los clientes, ¿no? Tal cliente o tal producto tiene tales volúmenes, tal volumen, tal cliente producto tiene tales volúmenes de venta y ofrecérselos al proveedor, ¿no? Por ejemplo, en capas de palet, no tiene sentido. Hay que ofrecérselos en camiones completos, porque el volumen de compra de este cliente da para camiones completos, mientras que para este otro producto no da para camiones completos. Entonces, ese tipo de situaciones ya relacionadas con las prioridades de la cadena de suministro, la propuesta de valor al cliente, es lo que tenemos que analizar aquí. Ese es el objetivo de este video. Entonces, nosotros vamos a partir, cómo vamos a estructurar nuestro análisis? Nosotros vamos a, en primer lugar, identificar un concepto que vamos a llamar la densidad-valor de los productos, ¿no? La densidad-valor de los productos, por un lado, lo vamos a ver en una matriz de dos entradas, y del otro lado, las prácticas o los objetivos de la cadena de suministro para cada tipo de densidad, para cada tipo de cuadrante, ¿no? Vamos a verlo de una vez directamente. La densidad de valor del producto componente por metro cúbico es relevante en las políticas de transporte, almacenamiento e inventario. Sí, o sea, determinan productos, por ejemplo, de poco valor o productos de mucho valor. Por ejemplo, productos de mucho valor, por ejemplo, perdón, de poco valor y gran volumen, tu política está orientada a optimizar, por ejemplo, el embalaje. ¿No? ¿Qué es lo que pasa normalmente, por ejemplo, con los muebles chinos que vienen completamente colapsados, apretados en una caja, ¿no? Listos para que el cliente los arme, ¿no? Son productos de poco valor y gran volumen, ¿no? Para un producto barato y de gran tamaño, las prioridades logísticas son distintas a las de un producto pequeño y caro, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Lo vamos a analizar en la siguiente matriz. En, en los lados de la matriz, ¿no? Van ustedes a analizar densidad, valor del producto. Y en el contenido de la matriz, dentro de la matriz, van a poner ustedes o vamos a sugerir prioridades o objetivos u objetivos de la cadena de suministro. Por ejemplo, valor por metro cúbico, valor del producto por metro cúbico. Este valor por metro cúbico puede ser bajo o puede ser alto. ¿No? Valor por metro cúbico, por ejemplo, ustedes piensen en los componentes de la Fresh Connection. Este análisis lo van a hacer después ustedes a detalle. Por ejemplo, probablemente ustedes pueden llegar a la conclusión que el valor por metro cúbico de las botellas PET
¿no? De los envases PET es muy bajo, ¿no? En un metro cúbico tienen muy poco valor de producto, muy poco producto valorizado, ¿no? O puede ser de que en un metro cúbico tengan orange, naranja y tengan un valor muy alto, comparativamente hablando, ¿no? Entonces, el valor por metro cúbico puede ser bajo o puede ser alto. Y el número de elementos por metro cúbico está relacionado con lo siguiente. Por ejemplo, una unidad de un producto determinado puede tener un metro cúbico. Entonces, el número de elementos por metro cúbico es uno. Entonces, una unidad tiene un metro cúbico. Pero, por ejemplo, puede ser que una unidad tenga 2 metros cúbicos. Entonces, el número de elementos por metro cúbico es 0,5, ¿no? Entonces, cuanto menor sea el número de elementos por metro cúbico, estamos hablando de productos con volumen muy alto, ¿no? Cuanto mayor sea el número de elementos por metro cúbico, estamos hablando de productos con volumen pequeño, ¿no? Entonces, por aquí estamos hablando acerca del valor, la densidad valor, y aquí estamos hablando de la densidad por unidades, ¿no? ¿Cuántas unidades hay por metro cúbico? Entonces, señores, eh, planteado este cuadrante, entonces lo que tenemos que ver son qué objetivos para cada cuadrante existen, qué objetivos de la cadena de suministro. Por ejemplo, para productos que tienen un valor por metro cúbico alto, ¿no? Y de gran volumen. Artículos de gran valor y gran volumen, gran tamaño. ¿Cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? Por ejemplo, para este tipo de productos, centrarse en la velocidad de entrega, un transporte rápido, debe haber una rotación de stock alta para minimizar los niveles de inventario. Recuerden que estos productos son de gran tamaño. Debe haber políticas para optimizar el espacio del almacén, así como el transporte y manipulación, siempre que sea posible, ¿no? Porque recuerden que estos productos de por sí son de gran tamaño, pero también tienen gran valor, ¿no? Entonces, cuando los almacenas, estás almacenando en un metro cúbico un gran valor y el costo de almacenamiento tiende a diluirse, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que hacer es optimizar el espacio del almacén, transporte y manipulación, siempre que sea posible, ¿no? Porque al ser un producto de gran valor, no, en realidad el costo como porcentaje, el costo del almacenamiento, transporte como porcentaje del producto, no, al ser un producto de gran valor, se va a diluir, ¿no? Pero siempre tienes que buscar optimizar, ¿no? Entonces, siempre que sea posible, optimiza, ¿no? Puede pasar lo contrario. Podemos tener artículos grandes, artículos de volumen muy grande, pero de poco valor, de muy poco valor. Entonces, si este fuera el caso, artículos grandes y de poco valor, tienes que centrarte, aquí la cadena de suministro en qué se centra, ¿no? En la optimización del embalaje. Tienes que buscar embalajes óptimos para el transporte y almacenamiento de productos, ¿no? Es decir, embalajes óptimos para la logística, ¿no? Buscar embalajes colapsados, ¿no? Que minimicen todos los costos de transporte y manipulación y almacenamiento también. Recuerda que estos productos son grandes, pero de poco valor, Ejemplos en el grupo anterior, por ejemplo, equipos industriales, coches, televisores, línea blanca, etcétera. Aquí hablamos, por ejemplo, de organizadores, muebles importados, etcétera, productos que son grandes, pero de poco valor, ¿no? Artículos pequeños, o sea, un número de elementos por metro cúbico muy alto, o sea, se vuelve muy pequeño, un volumen muy pequeño, pero de gran valor. ¿Qué prioridad o cómo se organiza la cadena de suministro? Aquí también, recuerden que el producto tiene gran valor, entonces centrarse en la velocidad de entrega. O sea, aquí tampoco puedes olvidarte del transporte rápido. El transporte rápido puede ser una estrategia clara para productos de gran valor, ¿no? Y en la rotación de existencias, ¿no? Es decir, minimizar los niveles de inventarios, ¿no? Recuerdan que esto tiene un gran valor y al tener un gran valor, estás teniendo un gran inmovilizado, ¿no? Entonces tienes que buscar minimizar ese inmovilizado, ¿no? Entonces, buscar minimizar los inventarios, ¿no? No para ahorrar transporte, no para ahorrar, perdón, almacenamiento, ¿no? Que recuerda que el producto es pequeño. Aquí no es tan importante el almacenamiento, ¿no? Aquí principalmente es importante la rotación, que como resultado va a dar un almacenamiento en pequeño espacio, ¿no? Pero la rotación es importante para minimizar stock, para tener la mínima cantidad de stock y tener el mínimo inmovilizado posible. Y luego tienes artículos pequeños nuevamente, pero de poco valor. Aquí tienes de gran valor, aquí tienes de poco valor. Entonces aquí es centrarse en la disponibilidad del stock. Entonces, es decir, aquí son artículos pequeños
inclusive no valen mucho, entonces no hay una gran inversión del dinero, puedes tener producto guardado ahí, producto almacenado, no debería generarte ningún problema, puedes tener cantidades mayores a las necesarias con tal de tener el stock disponible. ¿No? Ejemplos, papel higiénico, champú, papas fritas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a atar estos conceptos, porque aquí el punto es el siguiente. Los componentes que tienes en TFC, no todos entran en una misma categoría, están en distintas categorías, porque tienes componentes muy diversos. Tienes, por ejemplo, PAC, tienes naranja, tienes mango, tienes Vita C, que se compran en cantidades muy pequeñas, ¿no? Y son de productos de pequeño y de poco valor, etcétera. Cada producto tiene un cuadrante especial, ¿no? Entonces, tienes que identificar en qué cuadrante está cada producto. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Cada uno de los componentes. Luego de aquí lo vamos a hacer para productos terminados. Muy bien, señores. Entonces vamos a realizar el análisis de las características físicas. En este punto nos vamos a centrar en los componentes y los objetivos de la cadena de suministro, es decir, su gestión, ¿no? Entonces la actividad que ustedes van a hacer es elaborar un breve informe sobre los 5 componentes que TFC usa para fabricar los productos que comercializa, es decir, todos los componentes que compramos, ¿no? La plantilla de la siguiente diapositiva te va a ayudar en el informe. Una parte de la plantilla está relacionada con las características físicas de los componentes y la otra con su uso en términos de producción o volumen. La información para rellenar la tabla se encuentra en la pestaña de información y el informe de componentes en la pestaña del área de compras, ¿no? Toda esta información nosotros ya lo conocemos, ya manejamos este tipo de información. Vamos a ver la plantilla que vamos a usar, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esta es la plantilla que ustedes van a usar para desarrollar este ejercicio, este análisis, en los cuales en la primera columna ustedes van a encontrar los componentes. Aquí están todos los componentes que TFC compra, ¿no? Y en la primera parte de la plantilla van a encontrar el valor densidad de los componentes. Básicamente, esto de aquí, los lados de la matriz, ¿no? Número de elementos por metro cúbico, valor por metro cúbico, va a entrar aquí, ¿no? ¿Cómo va a entrar? Nuestra referencia no va a ser el metro cúbico, va a ser el palet de mercancías, ¿no? El palet de almacenamiento, ¿no? Unidades por palet, ¿cuántas unidades entran por palet? El precio, este precio es el precio que te vende el proveedor, ¿no? Por unidad y el valor por palet, ¿no? Entonces, aquí van a tener ustedes una idea de la densidad valor del producto, es decir, del componente en este caso, ¿no? Es decir, en un palet que tiene un volumen determinado, que es el volumen de un palet, tienen tanto valorizado y tantas unidades de cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, en buena cuenta, es esta parte de la matriz. Luego, en la segunda parte de la matriz, hablamos del uso de los componentes, ¿no? Entonces, aquí en el uso de los componentes, el objetivo de esta parte es que ustedes puedan darle una importancia relativa distinta a cada uno de estos componentes. Es decir, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo que no es el cierto, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. No, no debe ser necesariamente correcto. Por ejemplo, la vitamina C es un producto que tiene un valor por palet muy bajo, un precio por unidad bajo y tiene muy pocas unidades por palet. Muy bien, es un producto de baja densidad, ¿no? Un valor por palet muy bajo. Y se compra en cantidades, vamos a decir, muy pequeñas, ¿no? Entonces, con respecto a los demás productos, ¿no? O se consume en cantidades muy pequeñas con respecto a los demás productos. Entonces, la importancia relativa de este producto puede ser menor que, por ejemplo, un PET o un pack, que podría comprarse en cantidades mucho más grandes y que tiene un valor por palet, unidades por palet mucho mayores que la vitamina C. Entonces, en esta columna, que es la de uso de componentes, ustedes van a colocar, van a comenzar a sopesar, van a comenzar a revisar, van a comenzar a entender cuál es la importancia de cada uno de estos componentes. Es decir, un componente que se compra una vez por ronda no tiene el mismo peso que aquel componente que se compra, por ejemplo, todas las semanas. Un componente que se usa un palet por ronda no tiene la misma importancia que un componente que se usa, por ejemplo, 800 palets por ronda o 800 palets por mes.
¿no? Que va a ser el caso que ustedes van a encontrar aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de, ese tipo de dicotomías, ese tipo de asimetrías son las que tienen que encontrar ustedes con esta actividad dirigida para cada uno de los componentes. Y en base a ello, establecer sus prioridades o sus objetivos de cadena de suministro. Esto es con relación a los componentes. Eh, ok, esta lámina es para finalizar, ¿no? ¿Cómo puedes usar estos conocimientos para gestionar los componentes de forma más eficiente y eficaz y establecer prioridades o objetivos inteligentes en la cadena de suministro? Piensa en la utilización del espacio, los modos de transporte, las unidades comerciales que has acordado con el proveedor, el tamaño de los lotes de compra. Toda esta información es información que ustedes manejan en el simulador y es información que ustedes deciden. Por ejemplo, el tamaño de los lotes de compra de abastecimiento, ustedes lo deciden en supply chain. Se van a la pestaña cero, por ejemplo, a Decision Logs, ¿no? O en la ronda en que estén, que sería mejor, comienzan a tomar decisiones. Por ejemplo, para componentes, ¿no? Ustedes tienen que tomar la decisión, por ejemplo, de el nivel de estudio de seguridad, ¿no? Ustedes editan acá y pueden establecer el nivel de estudio de seguridad y, por ejemplo, el tamaño del lote de compra. Entonces, para productos que, por ejemplo, se consumen en una cantidad muy pequeña, en una cantidad muy, muy pequeña no tiene sentido tener lotes de compra muy altos, ¿no? Y al revés también, ¿no? Entonces, por ejemplo, las unidades comerciales que han acordado con el proveedor, eso se ve, por ejemplo, en purchasing, en compras, ¿no? Entonces, ustedes, al momento de seleccionar al proveedor o negociar con el proveedor, ¿no? Ustedes negocian el, el tipo de unidad comercial, ¿no? Voy a ponerle negociar, por ejemplo, para PAC, ¿no? Para PAC le pongo negociar. Y, por ejemplo, ustedes pueden decir que los pedidos fueran de camiones completos o de palets completos, ¿no? Entonces, aquí son decisiones que ustedes tienen que tomar. Si, por ejemplo, el consumo de este producto, el PAC, en una ronda se consumen el equivalente a, voy a decir un número, 800 palets, y ustedes saben que un camión entra 30 palets, saben de que tienen un número muy grande de camiones que van a comprar o abastecerse, ¿no? Entonces no tendría sentido negociar en palet cuando lo que tiene sentido es negociar en FTL porque siempre van a comprar camiones completos, ¿no? Y si negocian en FTL, conforme la unidad comercial, la unidad de negociación es más grande, ustedes van a encontrar un precio menor y van a tener un contract index menor, ¿no? Entonces sería un error comprar grandes cantidades, grandes volúmenes de un producto que tranquilamente se pueden comprar en camiones completos, ¿no? Y negociarlos en palet, ¿no? Y si lo negocias en palet, tu precio de venta va a ser mayor, estás perdiendo, estás dejando dinero en la mesa, ¿no? Entonces, ese es el punto, ese es el objetivo de esta parte del análisis, el análisis para un análisis distinto está relacionado con los productos terminados que comercializa TFC. ¿No? Entonces vamos a hacer una revisión primero de los productos terminados y vamos a tratar de hacer este mismo análisis, pero aplicado a los productos terminados, ¿no? Finalmente vamos a terminar en un análisis bastante similar, pero con algunas características distintas. Vamos a identificar esas características distintas, ¿no? En primer lugar, en el caso de los productos terminados, ustedes saben que tenemos 6 productos terminados, ¿no? Tienen 3 sabores, naranja, mango y Vita C, y en 2 envases distintos, ¿no? Uno es el envase de 1 litro, que es la caja pack de 1 litro, y tienen el envase PET, que es la botellita pequeña de 300 mililitros o 0,3 litros. ¿No? Eso es lo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, cada uno tendrá un precio distinto, cada uno tendrá un volumen distinto, una rotación distinta, y eso tendrá impactos en los objetivos o en las prioridades de la cadena de suministro, ¿no? Todos los productos son líquidos, ¿cierto? Sí, es líquido, pero ninguno es mercancía peligrosa, correcto. No, la fragilidad no hay aquí, no es relevante acá. El proceso productivo es sencillo, ¿no? Y la lista de materiales también es sencilla, solamente tiene mezcla y embalaje, nada más. Pero hay 2 características importantes en los productos que lo diferencian de los componentes. En primer lugar, la naturaleza perecedera de los jugos, ¿no? Los jugos son perecederos, ¿no? Vamos a ver a continuación esta naturaleza. Y además los volúmenes físicos de los materiales, ¿no? Recuerden ustedes que tienen envases
de 1 litro y envases de 0,3 litros. La vida útil del producto. Vamos a hablar acerca de la naturaleza perecedera. En primer lugar, repasando un poco los componentes o pulpas tienen una vida útil muy larga, 52 semanas. Es decir, una ronda tiene 26 semanas, los componentes viven 52 semanas, entonces es muy difícil que en una ronda ustedes tengan componentes perecederos, porque la ronda solamente dura 26, ¿no? Y con 52 están más que cubiertos, ¿no? Entonces, el problema de la vida útil no es en el componente. El problema de la vida útil es en la pulpa, no es en el producto terminado. Porque ¿qué es lo que sucede? En cuanto a la pulpa se combina con el agua, la vida útil de la pulpa, es decir, del mango, de la naranja o del Vita C, baja de 52 a 20 semanas. ¿No? Esa es la vida útil total del producto terminado. O sea, cualquier empaque, cualquier producto terminado solamente tiene 20 semanas de vida útil, ¿no? O sea, no hay más. Después de las 20 semanas, si tú tienes stock, por ejemplo, vamos a decir, tú planteaste un stock de seguridad de 25 semanas, entonces claramente vas a tener productos obsoletos. Vas a tener productos obsoletos y vas a incurrir en scrap. Si tu nivel de inventario de determinado producto terminado superan las 20 semanas, es decir, stock corriente o stock que se usa más stock de seguridad es mayor a 20 semanas, también ese producto es candidato a scrap o obsolescencia, ¿no? Y eso tiene costos asociados. Y los costos son costos del scrap y además también ese producto que mandas scrap, tienes que volverlo a producir, ¿no? Para poder entregarlo, ¿no? Entonces, tienes ese doble problema, ¿no? Entonces, en cuanto a la pulpa se combina con el agua, la vida útil baja a 20 semanas, ¿ok? Una vez superada la vida técnica, las 20 semanas ya no es posible beber el producto, ¿no? Pero aquí hay un tema comercial antes de la vida técnica. El tema comercial es mucho mayor, ¿no? Es mucho más crítico. Porque, ¿qué sucede? ¿No? El tipo comercial es el tipo en que se puede comercializar el producto, ¿no? El vicepresidente de ventas, el director de ventas, negocia con cada cliente la vida útil del producto que le va a entregar, ¿no? Los packs y las botellas enviados al cliente no puede ser inferior a la vida útil acordada. Por ejemplo, cuando ustedes en las pestañas de negociación, vamos a entrar a una pestaña de negociación, negocian con sus clientes. Vamos a ir a Sales, van a Sales, van a negociar con sus clientes, vamos al Sales, vamos a negociar con Food and Grocery, ¿no? Entonces, ustedes van a negociar un shelf life, por ejemplo, una vida útil en el estante. El 75% dice, el 75% de las 20 semanas. El 75% de las 20 semanas son 15 semanas. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que ustedes le tienen que entregar, en este caso, a Food and Grocery, producto que tenga 15 semanas o más de vida comercial. ¿No? 15 semanas o más. Su tope es 15, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que en cuanto sale un producto de la línea de producción, si la vida técnica total es de 20, ustedes tienen máximo 5 semanas para venderlo y entregarlo. No pueden pasarse más, porque si ustedes se pasan a 6 semanas, por ejemplo, la vida de ese producto cae en 14 semanas y 14 no pueden entregar a Food and Grocery para esta negociación, ¿no? Entonces, conforme ustedes entregan producto con mayor vida comercial, es decir, conforme ustedes mejoran esto aquí, por ejemplo, este 75% lo llevan a 80% o lo llevan a 85%, si lo llevan a 80%, están diciéndole al cliente, ¿sabes qué? Te entrego producto con 16 semanas de vida útil. Si lo llevan a 90%, le están diciendo al cliente, ¿sabes qué? Te entrego producto con 18 semanas de vida útil. Y si el producto tiene 20 semanas en total, ustedes solamente tienen 2 semanas para comercializarlo, ¿no? Entonces, niveles de inventario por encima de 2 semanas de ese producto eh, van a tener que escapearlo o van a entrar en obsolescencia. Entonces, cuanto mejor, cuanto más vida útil
ofreces al cliente, cuanto más vida útil ofreces al cliente, el cliente te va a dar un mejor contrasíntesis. Esto lo podemos ver a continuación, ¿no? Con 75 tienes 1.01. Con 80 lo calculas y va a mejorar el precio, 1.04, ya no 1.01, sino 1.04. Tienes un mejor precio, el cliente te va a pagar mejor, pero, pero con 80%, tú tienes solamente 4 semanas para hacer todos tus procesos de comercialización y distribución. Y si tienes productos que tienen más de 4 semanas en el almacén, lo vas a tener que mandar a obsolescencia. Entonces, esto hace estas exigencias mayores del cliente que TFC pretende satisfacer, ¿no? Tienen otros requerimientos en la cadena de suministro, ¿no? Si tú mejoras tu propuesta de valor y pones mejores términos al cliente, tú tienes que hacer cambios en la cadena de suministro, ¿no? Tienes que hacer cambios en la cadena de suministro para que puedas atender esa propuesta de valor. Probablemente tengas que tener una cadena de suministro muy rápida. Y una cadena de suministro muy rápida probablemente signifique que tienes que lanzar órdenes de producción muy continuas. El tiempo entre revisiones o el tiempo entre lanzamiento de producción tiene que ser muy breve para que no tengas mucho stock, ¿no? Te vuelves mucho más ágil, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que tienes que analizar aquí, ¿no? Son las que tenemos que analizar aquí. Entonces, esto es con respecto a la vida útil del producto. Con respecto al volumen físico del producto, ustedes tienen otro tipo de características. Por ejemplo, los productos terminados tienen tamaños distintos, ¿no? Entre sí, ¿no? Ustedes ya saben que tienen pack de 1 litro y botellas de 0.3, ¿no? Las diferencias no son tan grandes como en los componentes, cierto, ¿no? En los componentes tienes una variedad mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? El análisis del volumen físico se debe orientar a identificar las asimetrías del volumen en litros, número de unidades, etcétera, ¿no? Los datos anteriores tienen importancia al momento de establecer las unidades comerciales de venta, los lotes de producción, los niveles de stock de seguridad, que a su vez repercuten en la capacidad de producción, almacenamiento, etcétera. Por ejemplo, vamos a decir que tienen ustedes aquí, lo que tienen que buscar es aquellos productos que tienen mucho volumen, ¿no? Mucho volumen, ¿en qué cantidades se despachan? Se despachan en grandes cantidades, por ejemplo, los packs de 1 litro se despachan en grandes cantidades o se despachan en pequeñas cantidades. Son productos de mucho volumen, sí, no comparativamente hablando con los PET, pero la cantidad es alta, es baja, y eso hace como número de palets, por ejemplo, ¿sí? O número de metros cúbicos. Hace algo grande, hace algo pequeño, y si hace algo grande, conviene negociar con el cliente en camiones completos o solamente en, por ejemplo, en palet o capas de palet, ¿no? Ese tipo de análisis tienen que llegar aquí, ¿no? A ese tipo de conclusiones tienen que llegar acá, ¿no? Y luego, nuevamente, obviamente, ustedes van a llevar la misma matriz que mostramos anteriormente. Es decir, de un lado tienen que llenar el lado de la densidad de los productos terminados, el valor densidad, cuántas unidades hay por palet, el precio por palet, y del otro lado, la venta, ¿no? La venta, la distribución, los pedidos de los clientes, ¿no? Este producto, aquí deben de poner los productos terminados. Por ejemplo, el Orange 1 liter, por ejemplo, ¿no? Entonces, este producto, ¿cuántos litros por ronda se despacha? Esto en unidades monetarias, ¿es importante o no? ¿Cuánto representa en euros en este caso? ¿Cuántas unidades se venden por semana? ¿Cuántos palets se venden por semana? ¿No? Entonces, y esta segunda parte de la matriz les va a dar una idea de la importancia relativa, les va a dar una idea de la importancia relativa de cada uno de los productos, ¿no? Y luego, obviamente, van a tener que tomar decisiones con respecto a la comercialización de este producto, ¿no? El tipo de unidad comercial, van a tener que también tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, la reposición o cada cuánto tiempo se debe de producir este producto, cada cuánto tiempo lanzan orden de producción, etcétera, ¿no? Entonces, este es el objetivo de estas diapositivas, comenzar a diferenciar cada uno de los componentes, cada uno de los productos en función a su densidad, valor
precio, valor, volumen, y en base a eso establecer estrategias de cadena de suministro alineadas a cada uno de esos tipos de productos. Eso, señores, por este video. Muchas gracias.